Con este ejemplar se da inicio al juzgamiento de la raza sardo negro en su variedad mocho. Es un ejemplar que podemos observar en el tercio medio. En el tercio medio es un ejemplar con costillas largas y en el tren posterior los puntos sobresalientes son las masas musculares. Son masas musculares también que se aproximan bastante al corvejón, largas, de buena dimensión. Un primer lugar y el campeonato para el ejemplar con la placa número 9. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Obtiene el primer lugar del grupo 5 y el título de campeón joven menor, el ejemplar con la placa 9 de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor de Acayucan, Veracruz. Pasamos a la pista al ejemplar con la placa número 10. A la pista el ejemplar con la placa número 10 que participa por el grupo 7. Y solicitamos que acerquen a la antepista al ejemplar con la placa 11. Ejemplar con la placa 11. ¿La contadora está de abajo? En esta categoría hay un 7, hay un 8 y hay un 9. Un animal en cada... De modo. Muy bien. Ah, sí, uno más. En esta competencia, por el grupo número 7, podemos observar con claridad tres aspectos importantes para otorgarle un primer lugar al ejemplar con la placa número 10. Una expresión racial muy adecuada, con una posición también de su jiba y tamaño correctos, una amplitud en la parte anterior, visto de la parte anterior, una amplitud de hombros acentuada como debe ser, que permita ese diámetro en las primeras costillas, y termina por supuesto pasando por el tercio medio con buen arco de costilla, pero más sobresaliente es en el tren posterior. Una cadera con mucho equilibrio, me refiero a esa proporción de amplitud, pero sobre todo una cadera bastante larga. Esos tres puntos son sobresalientes para resaltar en este ejemplar y otorgarle a la placa número 10 un primer lugar. Muchas felicidades. Dejamos al ejemplar en la antepista, por favor. Primer lugar del grupo 7, placa 10 de Manuel Díaz Rivera,
Rancho El Perpetuo Socorro. Pasamos al ejemplar del grupo 8 con la placa 11. Para esta competencia, un macho en el grupo número 8. También tres aspectos voy a resaltar importantes que lo caracterizan, sobre todo en la parte del tercio medio, en el dorso y el lomo, una rectitud bastante correcta, una fortaleza en la parte línea dorso-lumbar, pero sobre todo la extensión corporal a nivel del tercio medio. En tercio medio es un macho de mucha extensión corporal, con visto en la parte posterior, una amplitud de entrepierna también marcada, y el otro punto importante es el aparato reproductor, un prepucio o una vaina con una dirección muy adecuada y un tamaño correcto dentro de las razas, dentro de esta raza, exigentes, esa característica dentro de la funcionalidad del aparato reproductor, la exigencia, de esa adecuada dirección y tamaño de la vaina. Es un ejemplar sobresaliente en esos aspectos, y un primer lugar para el ejemplar con la placa número 11. Muchas felicidades. Obtiene primer lugar del grupo 8, la placa 11 de Ganadería Hermanos Castillos, Rancho La Delita, Tonalá, Chiapas. Lo dejamos en la antepista y pasamos a la pista al ejemplar que participa por el grupo 9 con la placa número 12.
el grupo 9, observar lo siguiente y poderles transmitir que es sobresaliente en la parte anterior, en la amplitud de pecho, un pecho realmente con buena amplitud, una jiba de buen desarrollo, buena posición, forma, característica ideal dentro de la raza. En el tercio medio es sobresaliente en lo que respecta a lo largo de sus costillas y en el tercio posterior a lo largo de la cadera. Un primer lugar para el ejemplar con la placa número 12 de la categoría número 9. Muchas felicidades. Obtiene primer lugar el ejemplar de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Ixhuatlán del Sureste. Y vamos a proceder al juzgamiento del campeonato joven. Regresamos a la pista a los 3 primeros lugares. El del grupo 7 con la placa 10, del grupo 8 con la placa 11 y del grupo 9 con la placa 12. Por el campeonato joven,
la decisión es para el ejemplar que tiene la placa número 10. Es el ejemplar que considero hoy presenta una mayor armonía, con una adecuada amplitud de pecho, que se continúa a nivel del tercio medio, con ese pase de la paleta a la amplitud de la costilla más adecuada, una línea dorso-lumbar también más correcta, muy buena extensión, pero sobre todo de mayor volumen corporal. Es el ejemplar que presenta las mayores dimensiones de cuerpo, mejor amplitud y mayor profundidad, que como resultado dan un volumen mayor corporal. Es por eso la razón más fuerte para tomar la decisión y otorgarle el campeonato joven al ejemplar con la placa número 10 y al ejemplar con la placa número 12 el campeón joven reservado. Muchas felicidades. Obtiene el título de campeón joven el ejemplar con la placa 10, propiedad de Manuel Díaz Rivera, Rancho El Perpetuo Socorro. Campeón joven reservado, placa 11 de Ganadería Hermanos Castillos, Rancho La Velita, Tonalá, Chiapas. Pasamos a la pista al ejemplar que participa por el grupo 10. En esta competencia del grupo 10 es sobresaliente la armonía, y dentro de las partes, en el tercio medio es de remarcar, de hacerles notar lo largo de la costilla, costillas bastante largas, que le dan ese volumen de profundidad acentuada en la parte del tercio medio. Muchas felicidades y un primer lugar al ejemplar con la placa número 13. Y un campeonato, y también es el campeonato, perdón. Gracias, doctor. Obtiene el primer lugar del grupo 10 y título de campeón adulto
el ejemplar con la placa 13 de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio Izhuatlán del Sureste. Solicitamos que pasen. No, el último era el que estaba atrás. Se hace una corrección, el campeón joven reservado es el ejemplar con la placa 12. Pasamos a la pista, a los campeones para obtener el gran campeón de la raza. Campeón joven menor con la placa 9, campeón joven con la placa 10, campeón adulto con la placa 13 y así también al campeón joven reservado con la placa 12.
Bien, para el campeonato de la raza en su variedad mocha de sardo negro, considero que hoy el ejemplar con un mayor equilibrio, un mejor desplazamiento y una mejor expresión racial dada por la cabeza, cuello, jiba, esos 3 puntos es para el ejemplar con la placa número 10. Hoy es el campeón de la raza, variedad sardo negro mocho, el ejemplar con la placa número 10. Muchas felicidades. Ponga este. Joven. Y bien, ahora estos 3 competidores por el campeonato reservado de la raza. En ese mismo orden de ideas y de ponderar qué características son favorables en cada uno de ellos, el ejemplar con la mejor armonía, también con un aceptable desplazamiento y adecuada expresión racial, el campeón reservado es para el ejemplar con la placa número 9. Muchas felicidades. Número 9, el reservado de la raza. Bien, con esto concluimos el juzgamiento de la raza sardo negro en su variedad mocha y sardo negro padrón. Agradecerles la oportunidad de haber compartido con ustedes prácticamente todo el día. La oportunidad de haber transmitido algunos conocimientos, la oportunidad de aprender algunas cosas de ustedes, el comité organizador y los ganaderos que hacen posible esto y también los manejadores que llevan a que esto suceda. Dentro de la parte del comité técnico, la comisión de antepista y la parte administrativa que colabora para que esto sea posible y el consejo directivo que toma decisiones para que también esto se lleve a cabo. Muchas gracias por su tiempo, el día compartido el día de hoy. Gracias, doctor Reyes. El campeón de la raza con la placa 10 es el ejemplar de Manuel Díaz Rivera, Rancho El Perpetuo Socorro. Campeón reservado de la raza con la placa 9, ejemplar de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor de Acayucan, Veracruz. Y ahora sí pasamos a la entrega de premios, comenzando por el campeón joven menor.